rico de mi hijo, y mi propio hijo fingió que no me conocía. Estaba arrodillado en mi puesto, como cualquier otro día, con el cepillo en la mano y mi caja de bolero a los pies. El hombre que se sentó en mi silla venía de una reunión en el centro, traía un traje caro, pero con prisa, y por eso se detuvo ahí, donde cualquiera se detiene cuando necesita verse impecable. Mientras yo trabajaba, él empezó a conversar. Dijo que estaba feliz, porque en pocas semanas su hija se iba a casar. Luego comentó algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Mi futuro yerno siempre habla de su padre, un hombre muy ocupado, siempre viajando por negocios. Yo seguí boleando los zapatos en silencio, porque ese yerno era mi hijo. En ese momento él llegó a recoger al suegro. Me miró directamente a los ojos y decidió fingir que yo era solamente un bolero más en el centro. Yo pude haber revelado la verdad en ese instante, pero me quedé callado, porque a veces uno se queda callado y la verdad sale sola. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Francisco Ramírez. Tengo 68 años, las manos curtidas por el sol y la espalda que ya no me perdona las mañanas frías de Monterrey. Llevo más de 30 años sentado en esta esquina del centro de Monterrey con mi caja de bolero, mis cepillos y mi lata de grasa negra. Conozco el olor de cada tipo de cuero. Conozco el peso de los pies cansados. Y conozco, mejor que nadie, lo que significa ganarse la vida con dignidad cuando el mundo no te regala nada. Pero esta historia no empieza aquí, en mi esquina. Empieza mucho antes. En una habitación pequeña de hospital, un martes por la noche, cuando Lucía, mi esposa, con quien compartí 18 años de vida, cerró los ojos para siempre sin poder despedirse de nuestro hijo. Andrés tenía 4 años. Tenía el cabello oscuro y rizado de su madre, y una forma de dormir con los puños apretados que me partía el corazón cada vez que lo miraba. Esa noche salí del hospital con un niño dormido en los brazos y sin un solo peso en la bolsa. No lloré, no tuve tiempo. Desde el día siguiente empecé a trabajar, primero en una tortillería, cargando costales antes del amanecer, luego lavando carros en un estacionamiento del centro. Después aprendí el oficio del bolero de un hombre mayor que me enseñó algo que yo no esperaba aprender, que un buen lustrado no es solamente de forma, sino de respeto. Respeto al zapato, respeto al cliente, respeto a uno mismo. Ese hombre me cambió la vida sin saberlo. Andrés creció conmigo en ese puesto. De pequeño hacía las tareas sentado en una silla de plástico a mi lado, con el cuaderno sobre las rodillas y un vaso de agua de Jamaica que me traía una señora del puesto de al lado. Los vecinos del centro lo conocían. Los señores que venían a bolear sus zapatos le daban dulces o unas monedas. Era un niño bueno, curioso, que hacía preguntas sobre todo. Papá, ¿por qué los zapatos se ensucian si uno no los toca? Porque el polvo se pega a todo, hijo. Por eso hay que limpiarlos seguido. Él se quedaba pensando. Así era Andrés de niño, pensativo, serio para su edad, con una mirada que a veces me asustaba porque parecía la de un adulto atrapado en un cuerpo pequeño. Cuando entró a la secundaria yo ya tenía 2 puestos, el de la esquina del centro y otro que atendía los sábados en el mercado. Me levantaba a las 5 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche. Los domingos descansaba 1 hora y luego lavaba la ropa, hacía la comida de la semana y revisaba las tareas de Andrés. No me quejo, jamás me quejé, porque ver a ese niño crecer sano, aplicado y con hambre de aprender era el único combustible que yo necesitaba para seguir. Cuando terminó la preparatoria, Andrés quedó entre los primeros de su generación. La maestra me llamó aparte después de la ceremonia. Don Francisco, su hijo tiene condiciones para la universidad. Sería un desperdicio que no siguiera estudiando. Yo lo sabía, y también sabía lo que eso significaba.
La universidad privada donde Andrés quería estudiar administración de empresas costaba algo que no alcanzaba con mi trabajo normal. Hice cuentas, pedí informes, busqué becas que casi no existían para alguien como nosotros. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Teníamos una casa pequeña en una colonia del poniente de la ciudad. En 2 cuartos, un baño, una cocina que olía siempre a frijoles y a café. Era la única propiedad que yo había podido pagar en cuotas durante 15 años. Era lo único que me quedaba de Lucía, porque ella había escogido el color de las paredes, azul claro, como el cielo en esos días. Vendí la casa para cubrir la entrada, el primer tramo y poder arrancar. Lo demás lo completé con jornadas dobles y préstamos pequeños que fui pagando de a poco. Firmé los papeles un jueves por la tarde, sin decirle nada a Andrés, hasta que el dinero estuvo en mi mano. Esa noche llegué a la vecindad, donde rentamos un cuarto desde entonces. Me senté en la orilla de la cama y estuve un buen rato mirando las manos. Le dije a mi hijo que ya estaba todo listo para que entrara a la universidad. Él me abrazó llorando. Me dijo que me lo iba a pagar todo, que iba a trabajar duro, que no me iba a fallar. Yo le creí, lo creí con toda el alma. Porque en ese momento, Andrés seguía siendo el niño que hacía tareas junto a mi caja de bolero, con los ojos llenos de preguntas y el corazón todavía limpio. Lo que casi nadie supo jamás es que además de la casa, también empeñé el reloj que me dejó mi padre, lo único que tenía de él, para pagar el primer semestre. Pero eso no fue lo más difícil. Lo más difícil fue descubrir años después en qué se convirtió ese sacrificio. El día que Andrés recibió su título universitario, lloré en silencio desde la última fila del auditorio. No quise sentarme adelante. Me puse mis únicos pantalones de vestir, una camisa blanca que había planchado 3 veces esa mañana, y me coloqué donde nadie me viera demasiado. No porque tuviera vergüenza, sino porque ese momento era de él, y yo no quería que mi presencia humilde opacara ni un segundo de su alegría. Cuando llamaron su nombre, Andrés Ramírez, y él cruzó el escenario con esa toga negra y esa sonrisa que era idéntica a la de su madre, sentí algo que no sé explicar con palabras. Era orgullo, sí, pero era también algo más profundo. Era la sensación de que todo había valido la pena, cada madrugada, cada par de zapatos lustrados, cada peso contado sobre la mesa de la cocina. Esa noche cenamos juntos en un lugar sencillo del centro que a él le gustaba desde niño. Pidió lo de siempre, como cuando era niño. Me contó sus planes con una energía que yo no le había visto en mucho tiempo. Quería trabajar en una empresa grande, ahorrar, crecer, llegar a algo, como él decía. ¿A qué quieres llegar, hijo? Él pensó un momento antes de responder. A un lugar donde ya no tengamos que preocuparnos por nada, papá. Yo asentí. No le pregunté más. Los primeros años después de la universidad fueron difíciles para Andrés, como lo son para casi todos. Tuvo 2 trabajos que no funcionaron, un jefe que lo trató mal, una época en que regresó al cuarto de la vecindad y dormía en el catre que yo había comprado para las visitas, que nunca llegaban. Esos meses lo vi luchar y no dije nada que pudiera desanimarlo. Solo le tenía el café listo por las mañanas y la cena caliente por las noches. Luego llegó la llamada que cambió todo. Una empresa del sector financiero lo contrató después de varias entrevistas. El sueldo que me mencionó era más del triple de lo que yo ganaba en un mes de trabajo. Me lo dijo casi en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien lo oyera y se lo quitara. Felicidades, Andrés. Te lo ganaste. No, papá, nos lo ganamos. En ese momento todavía éramos nosotros. Durante el primer año en esa empresa, Andrés cambiaba. Lo notaba en cosas pequeñas, en la ropa que empezó a comprar, en la forma en que hablaba por teléfono, con una voz más lenta, más controlada, como si estuviera ensayando cada palabra antes de soltarla,
en los restaurantes que mencionaba cuando lo llamaba, en los temas de conversación que empezaban a ser nombres de personas que yo no conocía, lugares a los que nunca había ido, eventos a los que no me invitaba. No me quejé. Era natural. Él estaba creciendo en otro mundo. Lo que no era tan natural era la distancia. Al principio me visitaba cada 2 o 3 semanas, luego fue una vez al mes. Luego las llamadas empezaron a ser más cortas, más apresuradas, como si siempre tuviera algo más importante esperándolo al otro lado. Fue en esa época cuando conoció a Camila Salazar. Me lo contó como de paso, una tarde que pasó a dejarme unos tamales que había comprado no sé dónde. Estoy saliendo con alguien, papá. Se llama Camila. Es de buena familia. ¿Es buena persona? Sí, es muy buena persona. Entonces es de buena familia, le dije. Él sonrió, pero era una sonrisa rara, como la de alguien que no está del todo seguro de lo que acaba de escuchar. Los meses siguientes casi no supe de él. Cuando llamaba, la conversación era corta, que estaba bien, que el trabajo estaba muy pesado, que Camila y él estaban muy ocupados con no sé qué evento. Empecé a enterarme de su vida por pedazos sueltos, como cuando uno encuentra monedas viejas en los bolsillos de un saco que no usa hace tiempo. Un domingo fui a buscarlo a su departamento. Era la primera vez que iba. Hice casi 1 hora de camino con mi mejor camisa puesta y una bolsa con pan dulce que había comprado en la panadería de la colonia. Él abrió la puerta con cara de sorpresa, no de alegría, de sorpresa. Me hizo pasar rápido, como si no quisiera que los vecinos del pasillo me vieran de pie en la puerta. Estuvimos menos de 1 hora juntos. Habló poco. Cuando me fui, me acompañó solo hasta el elevador. En el camino de regreso, con la bolsa de pan dulce ya vacía, apretada entre las manos, me di cuenta de que algo había cambiado para siempre entre nosotros, solo que todavía no sabía cuánto, hasta el día en que descubrí que para la familia de la novia yo simplemente no existía. Hay verdades que uno descubre de golpe y hay otras que llegan despacio, como el agua que filtra por una pared vieja hasta que ya no hay forma de ignorar la mancha. La mía llegó despacio. Fue un martes ordinario en mi puesto. Había poca gente esa mañana, el cielo estaba nublado y el aire olía a lluvia próxima. Uno de mis clientes habituales, un conocido de años del centro, se sentó en mi silla con el periódico doblado bajo el brazo y esa cara de quien trae algo guardado en la boca y no sabe bien si soltarlo. Me conocía desde hacía años. Conocía a Andrés desde que era un muchacho que hacía tareas junto a mi caja. Era de esas personas que uno no llama amigo, pero tampoco puede llamar extraño. Don Francisco, ¿puedo preguntarle algo? Pregunte. Sacó el teléfono. Me mostró una fotografía. Era una nota de sociales que circulaba por ahí y me la mostraron sin que yo la buscara, de esas que llegan entre la gente de dinero en Monterrey. En la foto aparecía Andrés, con traje oscuro y una sonrisa que yo casi no le reconocía. A su lado estaba una mujer joven, elegante, con el cabello recogido. Y junto a ellos, un hombre mayor, corpulento, con la postura de alguien acostumbrado a que le tomen fotografías. ¿Ese es su hijo? Sí, respondí, sin apartar los ojos de la imagen. Es que leí la nota y dice cosas que me parecieron raras. Tomé el teléfono. Me acerqué a la pantalla porque ya los ojos no me ayudan tanto como antes. La nota hablaba del próximo matrimonio de Camila Salazar, hija del empresario Guillermo Salazar, con un joven ejecutivo llamado Andrés Ramírez. Decía que el novio era originario de Monterrey, egresado con honores de una universidad privada, hijo de un empresario del norte del país, radicado fuera de Monterrey por compromisos de trabajo. Leí esa última parte 2 veces. Hijo de un empresario del norte del país, radicado fuera de Monterrey por compromisos de trabajo. Guardé silencio un momento. Le devolví el teléfono sin decir nada.
Seguí cepillando sus zapatos con la misma cadencia de siempre, el mismo movimiento circular que llevo 30 años repitiendo, aunque por dentro sentía algo que no era exactamente dolor. Era algo más frío, más quieto. Era la comprensión. No llamé a Andrés ese día, tampoco al siguiente. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué significaba exactamente lo que había leído. Quería creer que había sido un error del periodista, que alguien había confundido los datos, que mi hijo no era capaz de inventar una mentira de ese tamaño sobre mí, sobre lo que soy, sobre lo que hice por él durante toda mi vida. Pero en algún lugar dentro del pecho ya sabía la verdad. La confirmé una semana después, sin buscarlo. Andrés me llamó un domingo por la mañana, algo que ya era poco común. Estaba de buen humor, hablaba rápido. Me dijo que los preparativos de la boda iban muy bien, que Camila estaba emocionada, que la familia Salazar era gente muy fina, muy bien relacionada. «¿Y ya les contaste de mí?», pregunté con calma. Hubo una pausa breve, casi imperceptible. «Claro, papá, les he hablado de ti». «¿Y qué les dijiste?». Otra pausa, esta más larga. «Que eres un hombre muy trabajador, que siempre estás ocupado, que viajas mucho por cuestiones de trabajo». No respondí de inmediato. Afuera, en la calle, un niño pasó corriendo con un globo rojo. El viento de esa temporada movía las ramas del árbol que crece junto a la ventana de mi cuarto. Todo seguía igual afuera. Solo que dentro de mí algo se había acomodado en un lugar diferente, como cuando se mueve un mueble pesado y uno descubre la mancha que estaba escondida debajo. «Ya entiendo», dije finalmente. «Papá, es que... no tienes que explicarme nada, Andrés». Y corté la llamada. Me quedé sentado en la orilla de la cama durante un buen rato. No lloré. Ya había llorado suficiente en esta vida, y aprendí hace mucho que las lágrimas no cambian las cosas que ya pasaron. Solo mojan la cara y listo. Pensé en Lucía. Pensé en lo que ella hubiera sentido al escuchar eso, y luego preferí no pensar más en eso, porque hay dolores que uno no puede permitirse cargar si quiere seguir siendo útil al día siguiente. Tomé mi decisión en ese momento. No lo confrontaría. No llamaría a la familia Salazar. No haría escándalo ni reclamo. Iba a esperar. Porque a esta altura de mi vida he aprendido algo que los jóvenes todavía no saben. Uno se queda callado, y tarde o temprano la verdad aparece. Y siempre llega a donde tiene que llegar. Volví a mi esquina el lunes siguiente, saqué mis cepillos, acomodé mis latas de grasa, puse el trapo limpio sobre la silla y esperé al primer cliente de la mañana como siempre. Lo que no esperaba era que el destino tuviera ya todo organizado, porque 3 días después, un hombre con traje caro y zapatos de cuero genuino se sentó en mi silla. Y ese hombre era don Guillermo Salazar. Un hombre rico se distingue antes de que abra la boca. No es arrogancia, necesariamente. Es una forma de ocupar el espacio, una seguridad en los movimientos, una calma en los gestos, como si el tiempo le perteneciera y nadie pudiera apresurarlo. Don Guillermo Salazar tenía todo eso, y además algo que no esperaba encontrar en alguien de su posición: buenos modales de verdad, no de los que se aprenden en los libros, sino de los que se heredan de una familia que sabe tratar a la gente con respeto sin importar quién sea. Se sentó en mi silla sin mirar el asiento primero, como lo hacen los impacientes. Se acomodó despacio, dejó el maletín junto a sus pies y me miró directamente antes de decir nada. «Buenos días», dijo, y lo dijo en serio. «Buenos días, señor. ¿Cómo los quiere?». Con brillo. «Tengo reunión al mediodía». Asentí y empecé a trabajar. Durante los primeros minutos no hubo conversación. Eso también lo distingue a uno. Saber estar en silencio sin que resulte incómodo. Apliqué la grasa y trabajé el cuero con el cepillo de cerdas suaves, y el olor familiar mezclado con el aire de la mañana me fue acomodando en ese estado de concentración tranquila
que conozco también. Fue él quien habló primero. ¿Lleva mucho tiempo aquí, en esta zona del centro? Más de 30 años, señor. Asintió despacio, como si eso le dijera algo importante sobre mí. Se nota, dijo mirando cómo trabajaban mis manos. Hay gente que hace las cosas por hacer y hay gente que les pone atención. Usted le pone atención. No respondí, pero lo escuché. Hay cumplidos que uno recibe con palabras y hay otros que uno recibe con silencio, y ese era de los segundos. La conversación fue abriéndose sola, como suele pasar cuando dos personas no tienen nada que ocultarse. Me preguntó si el centro había cambiado mucho con los años. Le dije que sí, que antes había más árboles y menos prisa. Se rió con ganas, una risa honesta, de esas que salen del estómago. Luego me habló de su familia, no de sus negocios, de su familia. Me dijo que tenía una hija que se casaba en pocas semanas y que eso lo tenía feliz pero también revuelto por dentro, como le pasa a todo padre cuando la hija que cargó en brazos de repente ya no necesita que la carguen. Es difícil soltar, le dije sin dejar de trabajar. Muy difícil, confirmó. Pero el muchacho parece bueno, trabajador, educado. Vino solo a buscarse la vida aquí en Monterrey, y eso se respeta. Yo seguí con los cepillos, movimiento circular. Pausa, movimiento circular. Su familia es de aquí también, dice, continuó don Guillermo, y en su voz había algo de orgullo, como si estuviera presentando al muchacho ante alguien importante. El padre es empresario, siempre viajando, muy ocupado. Lástima que no hemos podido conocerlo todavía. El cepillo siguió moviéndose. Andrés siempre habla muy bien de él. Dice que es un hombre hecho a sí mismo, que empezó desde abajo y levantó su negocio con mucho esfuerzo. Eso me parece admirable. A mí me gustan los hombres que no le deben su posición a nadie. Levanté la vista un momento. Don Guillermo miraba hacia el centro, hacia los puestos de periódicos y las palomas que caminaban entre las bancas. No me estaba mirando a mí. Hablaba con la tranquilidad de alguien que no imagina que sus palabras están cayendo sobre la persona equivocada. O sobre la persona correcta, dependiendo de cómo se mire. Seguí escuchando. Me contó que habían tenido cenas, reuniones familiares, una tarde en su casa donde Andrés se había portado muy bien con todos, que su esposa lo quería mucho, que sus otros hijos lo habían aceptado sin problema. Es un buen muchacho, repitió. Solo espero conocer a su padre antes de la boda. Esas cosas son importantes para mí. Quiero mirarle los ojos al hombre que lo crió. Terminé con el primer zapato y empecé con el segundo. En ese momento pude haber hablado, pude haber levantado la vista y decirle, «Señor, ese hombre que quiere conocer soy yo. Me llamo Francisco Ramírez, soy bolero desde hace 30 años. Vendí mi casa para pagar la carrera de ese muchacho, y lo que usted acaba de contarme es una historia que mi hijo inventó para no tener que presentarme». Pude haberlo dicho, pero lo miré. Vi a un padre orgulloso, ilusionado, contando los días para la boda de su hija, y no pude quitarle eso en ese momento sin que él tuviera toda la información. Decidí callar. Terminé el trabajo. Le di brillo final con el trapo limpio. Como siempre, los zapatos quedaron como espejo. Don Guillermo los miró satisfecho, sacó su billetera y me pagó con una propina generosa. Me dio la mano al despedirse, algo que no todos hacen. «Buen trabajo, amigo. Que le vaya bien en su reunión, señor». Se alejó por el andador con esa calma de hombre que sabe a dónde va. Yo acomodé mis cosas sobre la caja. Fue entonces cuando lo vi. Andrés venía caminando desde el otro extremo, con su traje gris y sus audífonos al cuello, buscando con la vista a alguien entre la gente. Buscaba a don Guillermo, y para llegar hasta él tenía que pasar frente a mí. Nuestras miradas se cruzaron desde lejos. 3 segundos, 4. El tiempo suficiente para que cualquier hijo normal cruce la distancia corriendo y abrace a su padre.
Andrés no corrió. Andrés siguió caminando al mismo paso, desvió ligeramente la trayectoria para no pasar tan cerca de mi silla. Y cuando llegó junto a don Guillermo, lo saludó con una palmada en el hombro y una sonrisa amplia, como si el mundo fuera perfecto, como si yo no existiera. Como si 30 años de madrugadas, de sacrificios, de zapatos lustrados y una casa vendida no estuvieran sentados a 3 metros de distancia mirándolo. Guardé mis cepillos en la caja, uno por uno, con calma, porque si algo me ha enseñado este oficio, es que hay que recoger las herramientas con cuidado, aunque por dentro todo esté temblando. Pero don Guillermo percibió que algo en aquella situación no era normal. Hay heridas que no sangran por fuera. Son las peores. Las que uno carga caminando derecho, con la cara tranquila y las manos ocupadas, mientras por dentro algo se va deshaciendo despacio, como el azúcar en el agua caliente, sin ruido, sin escándalo, hasta que ya no queda nada sólido. Eso fue lo que sentí ese día. No me levanté de mi silla. No grité, no hice ninguna de las cosas que quizás hubiera hecho un hombre más joven, con menos años encima y menos paciencia cosida a la piel. Me quedé en mi lugar, con la caja entre los pies y el trapo limpio todavía en la mano, y observé. Andrés y don Guillermo estaban a unos metros de distancia. Hablaban con esa familiaridad que se construye con el tiempo, con las cenas compartidas y los fines de semana en casas grandes. Don Guillermo le decía algo y Andrés asentía, sonriendo, con esa postura que yo no le conocía de niño, pero que claramente había aprendido en estos años. La espalda recta, las manos quietas, la mirada directa. La postura de alguien que quiere parecer que siempre perteneció a ese mundo. En un momento, don Guillermo señaló en mi dirección. No sé qué dijo. Estaban demasiado lejos para escuchar las palabras, pero vi que señalaba hacia donde yo estaba, hacia mi silla, hacia mis cosas, y vi cómo Andrés respondía sin voltear a mirarme, una respuesta breve, un movimiento de cabeza, y luego desvió la conversación hacia otro lado. Don Guillermo volvió a mirar en mi dirección. Esta vez sí me vio. Me hizo un gesto leve con la cabeza, de esos saludos corteses que uno le hace a alguien que acaba de hacer bien su trabajo. Yo lo correspondí de la misma forma. Andrés no se movió. Entonces don Guillermo le dijo algo a mi hijo, y por el gesto que hizo con la mano entendí que lo estaba invitando a acercarse, quizás para agradecerme el trabajo, quizás simplemente por cortesía, porque ese hombre tenía la costumbre de tratar bien a la gente. Andrés negó despacio con la cabeza. Dijo algo, sonrió, y tomó a don Guillermo suavemente del brazo para guiarlo en otra dirección. Lo alejó de mí, a su propio suegro, lo alejó de su propio padre. Me quedé mirando sus espaldas mientras se alejaban entre la gente. El ruido del mundo siguió igual. Las palomas, los niños, el señor del puesto de aguas frescas gritando sus sabores, un camión que pasó por la calle cercana con ese estruendo de siempre. Todo igual, todo absolutamente igual, como si nada importante hubiera ocurrido, como si un hijo no acabara de borrar a su padre frente a sus propios ojos. Recogí todo despacio. La lata de grasa negra, los cepillos ordenados por tamaño, el trapo doblado en 4, la caja cerrada con el broche que ya no cierra bien desde hace 2 años, pero que nunca he cambiado porque me la regaló ese hombre que me enseñó el oficio antes de morirse. Y hay cosas que uno no reemplaza aunque estén rotas. Caminé hasta una de las bancas del centro, donde suelo sentarme cuando necesito pensar sin que nadie me interrumpa. Me senté ahí un buen rato. Pensé en la mañana que fui al hospital a registrar a Andrés. Tenía yo 33 años y cargaba al niño envuelto en una cobija azul que me había prestado una enfermera. En la ventanilla me preguntaron el nombre del padre.
Dije Francisco Ramírez, con una voz que me salió más firme de lo que sentía por dentro, porque estaba aterrado y solo y no sabía absolutamente nada de cómo criar a un hijo sin ayuda de nadie. Pensé en la noche que Andrés tuvo fiebre alta y yo no tenía dinero para el médico. Le puse paños fríos hasta las 4 de la mañana, rezando en voz baja algo que ni siquiera sé si era una oración de verdad o simplemente miedo hecho palabras. Pensé en el día que vendí la casa. Pensé en todas las cosas que no le dije para no cargarlo con culpa. En todas las veces que le dije que estaba bien cuando no estaba bien. En todas las noches que conté monedas sobre la mesa para ver si alcanzaba para el día siguiente. Y luego pensé en él, alejándose con el brazo del suegro rico, sin voltear una sola vez. No lloré, solo sentí que algo dentro de mí se cerraba despacio. Me levanté de la banca cuando el reloj del centro marcó las 12. Pronto vendrían más clientes. Volví a mi lugar de trabajo, acomodé mis cosas y puse el trapo limpio, porque eso es lo que uno hace, eso es lo que siempre he hecho. Seguir, sin escándalo, sin reclamo, con la espalda derecha y las manos ocupadas, pero mientras atendía al siguiente cliente, con los ojos fijos en el cuero y los cepillos moviéndose en su ritmo de siempre, no pude evitar recordar la última mirada de don Guillermo antes de que Andrés lo alejara. Era una mirada extraña. No era la mirada de un hombre que no nota nada, era la mirada de alguien que está guardando información, que está sumando, que todavía no tiene todas las piezas del rompecabezas, pero ya empezó a sospechar que el dibujo no es el que le dijeron. Don Guillermo Salazar había percibido que algo en aquella situación no era normal, y un hombre como ese, observador, acostumbrado a leer personas antes de tomar decisiones importantes, no iba a quedarse tranquilo con esa sensación. Yo lo sabía, y creo que en el fondo también lo esperaba. Los días que siguieron fueron días normales, o al menos eso parecían desde afuera. Me levanté a las 5 de la mañana como siempre. Calenté el café en la hornilla pequeña, comí algo rápido de pie junto a la ventana, recogí mi caja y caminé las cuadras que me separan de mi esquina. El cielo de Monterrey en esa época del año amanece con un color entre gris y naranja que a mí siempre me ha parecido honesto, como si el día llegara sin pretensiones, sin prometer más de lo que puede dar. Trabajé. Atendí clientes, lustré zapatos de todos los tipos y de todas las historias, pero por dentro cargaba algo que no lograba acomodar. No era rabia exactamente. La rabia es ruidosa, y lo que yo sentía era silencioso. Era más parecido a esa sensación de cuando uno sabe que hay algo pendiente, algo sin resolver que flota en el aire y que en algún momento va a caer. Y uno no sabe cuándo ni cómo, pero sabe que va a caer. Al tercer día, lo vi. Don Guillermo Salazar apareció por el andador a las 10 de la mañana, sin traje esta vez, con ropa más casual, pantalón oscuro y una camisa clara, como alguien que no viene a ninguna reunión, sino a algo más personal. Traía las manos en los bolsillos y caminaba despacio, mirando los puestos, los árboles, la gente en las bancas. Pero yo sabía que no venía a ver el centro. Se detuvo frente a mi silla. «Buenos días, don Francisco», dijo. Me sorprendí. Alguien de por aquí debió decírselo. «Buenos días, señor Salazar», respondí. «¿Le doy brillo?» «Por favor». Se sentó. Acomodó el maletín pequeño que traía bajo el brazo y cruzó las manos sobre las rodillas mientras yo empezaba a trabajar. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Era una mañana tranquila, con viento suave y olor a tierra húmeda porque la noche anterior había llovido un poco. Luego, don Guillermo habló. «Llevo 3 días pensando», dijo, sin preámbulo. «¿En qué, señor?» «En usted». Seguí trabajando sin cambiar el ritmo. «El otro día, cuando estuvo mi futuro yerno aquí», continuó, «noté algo.
No sé cómo explicarlo exactamente. Fue en la forma en que él reaccionó cuando yo señalé hacia donde usted estaba. Algo en su cara. Un segundo nada más, pero lo vi. ¿Qué vio?, pregunté con calma. Miedo, dijo don Guillermo. Vi miedo. Pasé el cepillo de acabado con movimientos lentos, sin apresurarme. La gente tiene miedo de muchas cosas, señor. Sí, aceptó él, pero hay distintos tipos de miedo. El miedo a perder un negocio se ve diferente al miedo a que te descubran en algo. Y yo he visto los dos suficientes veces en mi vida como para distinguirlos. Guardé silencio. Don Guillermo tamborileó los dedos sobre su rodilla, una vez, dos veces, y luego hizo la pregunta. Don Francisco, ¿usted conoce a Andrés Ramírez? El viento movió las ramas del árbol más cercano. En el puesto de enfrente, la señora de siempre empezaba a acomodar sus vasos de agua fresca para el día. Una paloma caminó entre mis pies, con esa indiferencia que tienen las palomas para todo. Levanté la vista y miré a don Guillermo directamente a los ojos. «Lo conozco», dije, «desde que nació». El silencio que vino después de esa frase fue distinto a todos los silencios de esa mañana. Era un silencio con peso, con temperatura, con la densidad de algo que está cambiando de forma mientras uno lo observa. Don Guillermo no se movió, no hizo ningún gesto exagerado, solo me miró y en su mirada vi cómo las piezas que había estado juntando estos días terminaban de encajar una por una, y el dibujo que formaban era completamente diferente al que le habían contado. «Entiendo», dijo finalmente. 2 palabras, nada más. Terminé el trabajo en silencio. Apliqué el brillo final, pasé el trapo limpio, y cuando levanté la vista don Guillermo seguía mirándome con esa expresión de hombre que acaba de abrir una puerta que no esperaba encontrar. «¿Por qué no me lo dijo el otro día?», preguntó, sin reclamo, con genuina curiosidad. «Porque ese día usted era un padre feliz hablando de la boda de su hija», respondí. «Y yo no tenía derecho a quitarle eso sin que usted tuviera toda la información». Don Guillermo asintió muy despacio, se puso de pie, sacó la billetera y me pagó igual que la primera vez, con la misma propina generosa. Pero antes de guardar la billetera, se detuvo. «¿Puedo preguntarle algo más, don Francisco?». «Lo que guste. Usted sabe por qué lo hizo. ¿Por qué su hijo inventó todo eso?». Lo pensé un momento, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería encontrar las palabras correctas para algo que era demasiado complicado y demasiado simple al mismo tiempo. «Creo», dije despacio, «que mi hijo aprendió a distinguir entre el mundo donde creció y el mundo al que quería llegar, y en algún momento decidió que yo pertenecía solamente al primero». Don Guillermo guardó silencio durante varios segundos. «¿Y usted qué siente?». «Siento», respondí, volviendo los ojos a mi caja de herramientas, «que hice todo lo que pude, y que eso no lo puede borrar nadie, ni él». Don Guillermo me dio la mano antes de irse. Un apretón firme, de los que dicen más que muchas palabras. Cuando se alejó por el andador, yo sabía que algo había cambiado. No sabía todavía qué iba a hacer él con lo que acababa de descubrir, pero sí sabía que un hombre como don Guillermo Salazar no guarda una verdad de ese tamaño sin hacer algo con ella. Y ahora la pregunta era, ¿cuánto tiempo iba a esperar antes de actuar? Un hombre que ha construido un negocio desde cero sabe que la información es lo más valioso que existe. Más que el dinero, más que los contactos, más que cualquier contrato firmado sobre una mesa, la información correcta, en el momento correcto, usada de la manera correcta, puede cambiar el resultado de cualquier cosa. Don Guillermo Salazar lo sabía mejor que nadie, por eso no se apresuró. Eso me lo imaginé después, claro. En ese momento yo solo pude seguir con mi vida, con mis madrugadas y mis cepillos y mis clientes de siempre, cargando lo que sabía y esperando que el tiempo hiciera su parte. Pasaron 9 días.
9 días en que Andrés no llamó. 9 días en que yo tampoco llamé a él. Era un silencio diferente al de otras veces. No el silencio del olvido ni el de la distancia, sino el silencio de dos personas que saben que algo está pendiente y ninguna de las dos está lista todavía para enfrentarlo. Fue la señora del puesto de aguas quien me contó sin saber que me estaba contando algo importante. Don Francisco, ayer pasó el señor ese que viene a que le lustre los zapatos. El que viste bien. Don Guillermo, ese mero, venía con una señora y otros muchachos. Parecían familia. Se sentaron en las bancas del otro lado un buen rato, pero usted ya se había ido. Asentí y no dije más, pero guardé esa información. Don Guillermo estaba observando, midiendo, construyendo algo con la paciencia de quien sabe que los errores cometidos por prisa cuestan más que los que comete el tiempo. Lo que yo no sabía era que esa misma semana él había organizado una cena en su casa. Una reunión familiar de las que él llamaba sin pretexto especial, que en su casa significaba exactamente lo contrario. Siempre había un motivo, solo que no se anunciaba. Eso me lo contó el propio don Guillermo después, cuando ya no había nada que ocultar entre nosotros. Me imagino esa mesa. La conozco solo por lo que me contó él mismo, pero me la imagino con la claridad de las cosas que uno no vivió, pero que de alguna forma siente como propias. El mantel blanco, la vajilla buena, el olor a carne asada y a flores frescas, las conversaciones cruzadas, las risas, el ruido familiar de una familia grande y unida. Andrés en ese ambiente, sintiéndose parte de algo que había deseado toda su vida. En algún momento de la cena, cuando el ruido de las conversaciones se había asentado un poco y quedaba ese silencio cómodo de la sobremesa, don Guillermo dejó su copa sobre la mesa con esa tranquilidad que tienen los hombres que nunca necesitan alzar la voz para que todos los escuchen. «Andrés», dijo con tono casual como quien pregunta sobre el clima, «¿cuándo regresa tu padre de viaje?» El silencio de Andrés duró menos de 2 segundos, pero don Guillermo lo estaba midiendo. «Todavía va a tardar algunas semanas», respondió Andrés con esa naturalidad que se aprende de tanto repetir una mentira. «Tiene asuntos pendientes fuera de la ciudad. Ya saben cómo es él, siempre con algo entre manos. Nadie en esa mesa sospechó nada, excepto don Guillermo, que apenas asintió, tomó su copa de nuevo y desvió la conversación hacia otro tema con la misma suavidad con que había lanzado la pregunta, como si fuera lo más intrascendente del mundo, como si no acabara de confirmar exactamente lo que necesitaba confirmar. Andrés siguió en esa cena como si nada, contó historias, se rió, ayudó a recoger los platos al final, porque sabía que eso le ganaba puntos con doña Esperanza. Hizo todo bien, como siempre hacía todo bien en esos ambientes. Me pregunto si Andrés sintió algo diferente esa noche. Si al despedirse de todos y bajar a su carro, tuvo alguna sensación extraña, esa que a veces nos avisa que algo está a punto de cambiar, aunque no sepamos qué ni cómo. Quizás sí, quizás no. Los jóvenes a veces son demasiado seguros de sí mismos para escuchar esas señales. Esa noche simplemente estaba en mi cuarto, con el radio encendido a bajo volumen y un vaso de leche caliente que me tomo siempre antes de dormir, sin saber que a unos kilómetros de distancia mi hijo acababa de pasar la prueba más importante de su vida, sin darse cuenta de que lo estaban evaluando. Y la había reprobado. Al día siguiente, temprano en la mañana, antes de que yo llegara a mi esquina, don Guillermo tomó el teléfono. No llamó a Andrés, me llamó a mí. Supe después que mi número se lo había pedido con discreción a la señora del puesto de aguas, cuando pasó por ahí esa misma tarde. Ella me lo confirmó al día siguiente, muerta de curiosidad. El caso es que sonó mi teléfono a las 7 de la mañana y al otro lado estaba su voz, tranquila y directa como siempre.
Don Francisco, soy Guillermo Salazar. Necesito pedirle un favor. Dígame, señor. Voy a organizar una cena. Familiar, pequeña, y me gustaría que usted estuviera presente. Hubo una pausa breve. ¿Está seguro de lo que está pidiendo?, le dije. Completamente, respondió, sin dudar ni un segundo. Guardé silencio un momento, mirando por la ventana el cielo de Monterrey que empezaba a aclarar. ¿Cuándo?, pregunté finalmente. El viernes, a las 8 de la noche. Ahí estaré. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la orilla de la cama con el vaso de leche entre las manos, ya frío, mirando el piso sin ver nada en particular. Pensé en Andrés, en su cara, en lo que pasaría cuando abriera esa puerta el viernes y me encontrara al otro lado. Pensé en si estaba haciendo lo correcto, y llegué a la conclusión de siempre, la misma a la que llego cada vez que la vida me pone frente a algo difícil, que la verdad no siempre es cómoda, pero es lo único que no se arruina con el tiempo. Todo lo demás, tarde o temprano, se echa a perder. En ese momento entendí algo que me dejó helado. Ya no había marcha atrás. El viernes llegó con una calma que no me esperaba. Me levanté a la misma hora de siempre, calenté el café, desayuné sin apuro. Trabajé mediodía en mi puesto. Atendí mis clientes de la mañana con la misma concentración de siempre. Recogí mis cosas a las 3 de la tarde y regresé al cuarto de la vecindad. Ahí fue donde la calma empezó a costarme más esfuerzo. Me senté en la orilla de la cama y abrí el ropero. Tenía 3 opciones de ropa. La ropa de trabajo, que olía a grasa y cuero y esfuerzo honesto. La ropa de diario, pantalones oscuros y camisas sencillas que uso para todo lo que no es mi esquina. Y al fondo, envuelta en una funda de plástico que no había abierto en meses, la ropa que compré para el cumpleaños de 80 años de mi compadre Refugio el año pasado. Un pantalón gris de vestir, una camisa azul marino y un cinturón de piel que me duró más de lo que esperaba. La saqué con cuidado. Me bañé con agua caliente, que es un lujo que me permito pocas veces entre semana. Me afeité despacio frente al espejo pequeño que tengo sobre el lavabo, con esa parsimonia que uno aprende cuando ya no le queda nada que hacer rápido. Me miré en ese espejo como no me había mirado en mucho tiempo, las mejillas un poco hundidas, el pelo completamente blanco desde hace ya una década, las líneas alrededor de los ojos que son el mapa de todo lo que he vivido. Manos grandes, oscuras, con las venas marcadas de tanto trabajo. No soy un hombre que impresiona a nadie por su apariencia, pero soy un hombre que puede mirarse al espejo, y esa noche eso me bastó. Me fui en un taxi sencillo porque era de noche y no quería llegar tarde ni perderme. Llegué a la zona residencial del norte de Monterrey, de calles bien iluminadas, donde vive la familia Salazar, a las 7:45 de la noche. Don Guillermo me había dicho que lo llamara al llegar. Lo hice desde la banqueta, frente a la entrada. 2 minutos después, don Guillermo me esperaba en la entrada, en persona, sin mandar a ningún empleado. Me dio la mano con la misma firmeza de siempre. Gracias por venir, don Francisco. Esto requiere valor. Lo que requiere valor, le dije, es vivir con una mentira. Venir a decir la verdad es lo más fácil que he hecho en mucho tiempo. Me miró un momento con esa expresión que ya le conocía, la de quien está sumando cosas por dentro, y asintió. Los demás ya están dentro, me dijo mientras caminábamos por el sendero hacia la entrada principal. Andrés también. No sabe que usted viene. Nadie sabe, excepto Esperanza, mi esposa. Ella lo sabe todo. ¿Y está de acuerdo? Fue idea suya. Respondió simplemente. Eso me dijo algo importante sobre doña Esperanza, a quien todavía no conocía. La casa por dentro era exactamente lo que uno imagina cuando piensa en el hogar de una familia que ha trabajado bien y durante mucho tiempo. No era ostentosa,
No era de esas casas que parecen museos donde nadie vive de verdad. Era grande pero habitada, con fotos familiares en las paredes, libros en los estantes, una alfombra en la sala que tenía esa ligera huella de mucho uso que las alfombras van tomando cuando una familia la pisa de verdad todos los días. Olía a guiso de res y a pan recién hecho. Olía a hogar. Y en el comedor, alrededor de una mesa larga con el mantel blanco puesto y las velas encendidas, estaba la familia Salazar. Doña Esperanza de pie junto a la cabecera, una mujer de unos 65 años con el cabello oscuro entrecano y unos ojos que miraban con esa serenidad de quien ha visto suficiente vida para no escandalizarse fácilmente. Los dos hijos de don Guillermo con sus esposas. 2 o 3 personas más que no identifiqué de inmediato. Y Andrés, sentado a la mitad de la mesa con su traje gris de siempre, con la copa en la mano y una sonrisa en la cara, que se congeló en el segundo exacto en que la puerta del comedor se abrió y yo entré detrás de don Guillermo. La conversación no se detuvo de golpe. Se fue apagando, como cuando uno baja el volumen de un radio, poco a poco, hasta que el silencio quedó completo y lo único que se escuchaba era el crepitar suave de las velas, y afuera el ruido lejano de un carro pasando por la calle. Todos me miraron. Yo miré a Andrés. Andrés miraba la mesa. Doña Esperanza fue la primera en moverse. Se acercó a mí con una sonrisa tranquila, me tomó la mano entre las suyas con una calidez que no esperaba y dijo: «Don Francisco, bienvenido. Siéntese, por favor». Me indicó una silla en la mesa, no en algún lugar aparte, en la mesa, entre la familia. Me senté. Don Guillermo se acomodó en la cabecera y miró a todos los presentes con esa calma de hombre que sabe exactamente lo que está haciendo. Luego posó la mirada en Andrés, que seguía con los ojos bajos, inmóvil, con la copa todavía en la mano pero sin beberla, como una estatua de alguien que está calculando desesperadamente cuántas salidas tiene y descubriendo que no tiene ninguna. «Quiero presentarles a alguien», dijo don Guillermo, con una voz que no tenía rabia, no tenía ironía, no tenía nada que no fuera una sencillez absoluta y por eso mismo resultaba más poderosa que cualquier grito. Su nombre es Francisco Ramírez. Es bolero desde hace más de 30 años aquí en Monterrey. Es un hombre que se levanta antes que el sol para ganarse el día con las manos. Y hizo una pausa breve, sin apartar los ojos de Andrés, el padre de nuestro invitado. Alguien contuvo la respiración. No sé quién, quizás varios. Andrés levantó la vista por fin. Me miró. Y en su cara vi algo que no esperaba ver. No vi alivio. No vi arrepentimiento todavía. Vi terror. El terror puro y silencioso de alguien que construyó una vida entera sobre una mentira y acaba de ver cómo los cimientos se agrietan bajo sus pies. La copa que tenía en la mano tembló apenas. Un detalle pequeño. Pero todos en esa mesa lo vieron. Y en ese momento todos comprendieron que algo muy grave estaba ocurriendo. El silencio en esa mesa duró lo que dura una vida entera. O al menos eso pareció. Nadie habló. Nadie movió un plato ni una copa. Los dos hijos de don Guillermo se miraron entre sí con esa comunicación silenciosa que tienen los hermanos que se conocen desde antes de saber hablar. Las esposas miraban la mesa. Doña Esperanza tenía las manos cruzadas frente a ella, con una quietud que solo se consigue cuando uno ya tomó una decisión y está en paz con ella. Andrés seguía mirándome. Yo lo miraba de regreso. No con rabia, no con triunfo, que es lo que quizás alguien esperaría de un hombre en mi lugar. Lo miraba con esa mezcla de amor y dolor que solo conocen los padres. Esa sensación de ver a tu hijo cometiendo el error más grande de su vida y no poder hacer nada para detenerlo porque ya ocurrió, ya está hecho y lo único que queda es estar ahí
cuando las consecuencias lleguen. Fue don Guillermo quien rompió el silencio. No se levantó, no alzó la voz. Se quedó en su lugar, en la cabecera de esa mesa que era su reino y su responsabilidad, y habló con esa voz tranquila que ya le conocía, la voz de un hombre que no necesita el volumen para que las palabras pesen. «Andrés», dijo, «hace unos días me senté en la silla de don Francisco sin saber quién era. Hablé con él como hablo con cualquier persona, con respeto, con atención. Ese hombre me trató con dignidad y me hizo un trabajo impecable. Y cuando llegaste tú a recogerme, vi algo en tu cara que no pude olvidar». Andrés abrió la boca, la cerró. «Volví a verlo», continuó don Guillermo, «y le pregunté directamente si te conocía. ¿Saben lo que me respondió? Nadie respondió. Nadie se movía. Me dijo que sí, que te conocía desde que naciste». Hizo una pausa. Nada más, sin reclamo, sin drama, con la misma calma con que había lustrado mis zapatos 20 minutos antes. Doña Esperanza bajó los ojos un momento. Cuando los levantó, los tenía brillantes, pero no derramó nada. Don Guillermo juntó las manos sobre la mesa. «Entonces te pregunté en la cena del martes cuándo regresaba tu padre de viaje, y me dijiste que todavía iba a tardar semanas, que tenía asuntos pendientes fuera de la ciudad». Una pausa breve, apenas suficiente para que esas palabras cayeran sobre la mesa como piedras en agua quieta. «Tu padre estaba en su puesto del centro, como todos los días, a unos kilómetros de esta casa». Andrés cerró los ojos. Fue solo un segundo, pero todos lo vieron. «He conocido hombres que mienten por miedo», dijo don Guillermo. «He conocido hombres que mienten por ambición. He conocido hombres que mienten por costumbre, que es el peor tipo, porque ya ni saben que lo hacen». Hizo una pausa larga, mirando a su futuro yerno, con esa atención fría y precisa que me imaginé debía usar en sus decisiones más difíciles. Pero nunca había conocido a un hombre que mintiera sobre su propio padre, sobre el hombre que lo crió, que sacrificó todo para darle lo que él solo nunca hubiera podido conseguir. Andrés tenía los ojos abiertos otra vez, húmedos, las manos planas sobre la mesa, como si necesitara sentir una superficie sólida bajo los dedos. «Don Francisco», dijo don Guillermo volteando hacia mí, «quiere contarles algo de su historia. Solo lo que usted quiera». Lo pensé un momento. No era el escenario que yo hubiera elegido. Nunca me ha gustado hablar de mí mismo, y menos frente a gente que no conozco. Pero miré esa mesa, esa familia que merecía saber con quién estaba por unirse, y pensé que la verdad, cuando finalmente tiene la oportunidad de sentarse a la mesa, no debería quedarse callada. Hablé poco. Les dije que Andrés quedó huérfano de madre a los 4 años, que lo crié solo, con el trabajo de mis manos, en una esquina del centro de Monterrey, que vendí la única casa que tuvimos para pagar su carrera, que nunca le pedí que me devolviera nada, porque los hijos no le deben a los padres les deben a los hijos, y yo simplemente estaba cumpliendo con lo mío, y que lo amaba. Eso también lo dije, aunque en ese momento me costara más que cualquier otra cosa. Cuando terminé, el silencio era diferente, más pesado, con otra textura. Uno de los hijos de don Guillermo, el mayor, se limpió la comisura del ojo con discreción. Su esposa le puso la mano en el brazo. Andrés lloraba en silencio, sin ruido, sin movimiento, con las lágrimas cayendo directo sobre el mantel blanco, dejando manchas pequeñas y oscuras que nadie fingió no ver. Camila, que había estado sentada junto a él todo el tiempo sin pronunciar una sola palabra, y que yo noté tenía los ojos llenos de algo que no era solamente tristeza, sino también decepción. Se había alejado apenas unos centímetros en su silla, un movimiento casi imperceptible, pero que yo noté porque llevo muchos años aprendiendo a leer las cosas que la gente no dice en voz alta. Fue entonces cuando don Guillermo habló por última vez esa noche. «Camila es mi hija»,
dijo con una voz que ahora sí tenía algo dentro, algo que no era rabia, sino algo más profundo, más antiguo, más parecido al dolor de un padre que está protegiendo a su cría. Y yo le enseñé desde pequeña que el carácter de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que hace cuando nadie lo está mirando, y por lo que hace con las personas que lo quieren sin pedirle nada a cambio. Miró a Andrés. Un hombre que tiene vergüenza de su propio padre no puede formar parte de mi familia. No hubo gritos, no hubo golpes en la mesa, no hubo nada de lo que a veces uno se imagina en estos momentos. Solo esas palabras, dichas en voz baja, con la certeza inapelable de quien sabe que no necesita repetirlas. Esa noche, don Guillermo dejó claro que la boda no seguiría adelante. No hubo más explicaciones. Don Guillermo se levantó, me ofreció la mano y me agradeció haber venido. Doña Esperanza me acompañó hasta la puerta con esa calidez serena que ya le había visto al entrar. Antes de despedirse, me tomó la mano entre las suyas otra vez, igual que al llegar, y me dijo algo en voz baja que no olvidaré. Su hijo tiene un padre extraordinario, don Francisco. Ojalá algún día lo entienda. Salí a la noche fresca de Monterrey. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido sólido y definitivo. Caminé hasta la avenida principal, con las manos en los bolsillos y el ruido de la ciudad a mi alrededor. Ese ruido de siempre que existe igual en las noches buenas y en las noches difíciles, sin distinguir entre unas y otras. No sentí victoria, no sentí alivio. Sentí algo que no tiene un nombre exacto, algo parecido al cansancio profundo de quien cargó un peso durante mucho tiempo y acaba de soltarlo, y todavía no sabe bien cómo es el cuerpo sin ese peso encima. Pero sabía que el capítulo más difícil todavía no había ocurrido, porque Andrés y yo todavía no habíamos hablado, y ese era el único encuentro que importaba de verdad. Pasaron 5 días. 5 días de silencio completo, de madrugadas iguales, y mi esquina igual, y cepillos moviéndose sobre el cuero con el mismo ritmo de siempre. 5 días en que el teléfono no sonó con su número y yo tampoco marqué el suyo, porque había cosas que el tiempo necesitaba acomodar antes de que las palabras pudieran ser útiles. Lo vi llegar desde lejos. Era una mañana de martes, temprano, con el sol apenas despegándose de los edificios del centro y el aire todavía frío de la noche anterior. Venía caminando por el andador sin traje esta vez, con ropa sencilla, las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como alguien que carga algo invisible sobre los hombros. Se sentó en mi silla. No dijo nada durante un momento. Yo tampoco. Saqué mis cepillos con calma, revisé su calzado, empecé a trabajar. El sonido familiar del cepillo sobre el cuero llenó el espacio entre los dos, igual que cuando era niño, y se sentaba junto a mí a hacer las tareas, y el silencio entre nosotros era cómodo, porque no había nada roto todavía. Ahora el silencio tenía otra textura. «Papá», dijo finalmente, con una voz que no le reconocía. Opaca, pequeña, como la de alguien que lleva días sin dormir bien y otros tantos sin encontrar las palabras correctas. «¿Me perdona?» No le respondí de inmediato. Seguí trabajando. Movimiento circular. Pausa. Movimiento circular. Pensé en Lucía, en la cobija azul del hospital, en los paños fríos a las 4 de la mañana, en la firma sobre los papeles de la casa, ese jueves por la tarde cuando el notario me preguntó si estaba seguro, y yo dije que sí sin dudar, porque no había nada de qué dudar. Pensé en él, cruzando el escenario del auditorio con la toga negra y esa sonrisa que era de su madre. Pensé en mi puesto, en don Guillermo sentado en esta misma silla, en Andrés alejándose entre la gente sin voltear. Levanté la vista y lo miré. Tenía los ojos rojos, las manos apretadas sobre las rodillas, la mandíbula tensa de quien está aguantando algo que pesa demasiado para seguir cargándolo solo. «Yo nunca tuve vergüenza de ser tu padre»,
dije despacio, con una voz que me salió más tranquila de lo que esperaba. Pero ese día, tú tuviste vergüenza de ser mi hijo. Las lágrimas que él había estado aguantando cayeron sin ruido. No me levanté a abrazarlo. No todavía. Había cosas que necesitaban ser dichas antes de que los cuerpos pudieran hacer lo que las palabras no alcanzan. Te perdono, Andrés. Eso no lo tienes que ganar porque ya lo tienes. Eres mi hijo y eso no cambia con nada de lo que pase en esta vida. Él asintió, sin poder hablar. Pero el perdón, continué, no borra lo que ocurrió. No regresa lo que se rompió de un solo golpe. Eso se reconstruye despacio, con tiempo, con hechos, no con palabras. Terminé el trabajo. Brillo final. Trapo limpio. Le entregué los zapatos como siempre. Él me miró con esa cara de niño que a veces se le escapa, aunque ya tenga 35 años. Esa cara que vi por primera vez en una habitación de hospital hace mucho tiempo y que reconocería entre mil. ¿Puedo volver a verte, papá? Soy bolero, respondí, guardando mis cepillos uno por uno. Aquí estaré mañana y pasado, como siempre. Se levantó despacio. Dudó un momento. Luego me abrazó ahí mismo, en medio del centro, y la gente siguió con lo suyo, como siempre. Pero yo lo sentí como si el mundo se hubiera quedado en silencio. Solo un hijo abrazando a su padre. Yo le correspondí el abrazo. Claro que sí, porque soy su padre y eso significa exactamente eso, estar ahí incluso cuando duele, incluso cuando cuesta, incluso cuando el otro no lo merece todavía del todo. Cuando se fue, me senté en mi silla y miré el centro un momento antes del siguiente cliente. Las palomas, los niños, la señora de las aguas frescas, el cielo de Monterrey, que ese día estaba completamente despejado, azul y limpio como las paredes de la casa que vendí hace muchos años. Pasé la vida entera arrodillado boleando zapatos. Pero fue ese día cuando mi hijo entendió el peso de arrodillarse ante su propia conciencia. Y yo aprendí algo también, que la dignidad no está en el lugar que uno ocupa en el mundo. No está en el traje ni en el título, ni en la dirección de la casa donde uno vive. Está en poder mirarse al espejo cada mañana y reconocerse. Yo me reconozco. Siempre me he reconocido. Y eso, con mis manos curtidas y mi caja de bolero entre los pies, es exactamente